Antes de comenzar, reciban de los organizadores de este evento y mío propio los mejores deseos de salud para ustedes y sus seres queridos. No hay duda alguna que atravesamos por tiempos inéditos y en muchos sentidos desafortunados. Sin embargo, se abre la oportunidad de repensar nuestro presente para un mejor futuro. A nuestros queridos hermanos y hermanas colombianas, a mis compatriotas en Tláhuac, tengan en cuenta que nuestros pensamientos están con ustedes. Mucha fuerza. Yo soy Andrew Rhodes, coordinador de instrumentación de acuerdos y recomendaciones del panel de alto nivel para una economía oceánica sostenible, adscrito a la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y el día de hoy fungiré como su moderador. El orden del día, para que todos tengamos claridad, es el siguiente. Yo les daré una muy breve introducción sobre la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Después, una breve presentación sobre los lineamientos para la conservación de la conectividad a través de redes y corredores ecológicos. Exploraremos una suerte de 3 estudios de caso, ahora sí que desde las Américas al viejo continente y de regreso, para terminar con un conversatorio y obviamente preguntas y respuestas que someteremos de manera estructurada desde nosotros, pero también de parte de ustedes. Les recordamos a todos los participantes lo siguiente. Todos están silenciados para evitar complicaciones y desorden en las presentaciones. Todos hemos vivido la pesadilla y la tormenta de los Zooms después de prácticamente un año. La sección de preguntas y respuestas, así como el chat, y ya lo habrán visto, ya está habilitado para su uso. Por favor, incluyan sus preguntas ahí, que se intentarán contestar en el segmento correspondiente. Si quieren, pueden dirigir su pregunta específicamente a algún panelista o a todos al mismo tiempo. Todas las personas registradas recibirán los documentos, reportes y ligas de interés que se desprendan de este seminario en línea. Reiteramos, por favor, incluyan su nombre, institución, y si están participando en alguna iniciativa u organización que esté desarrollando trabajos sobre conectividad ecológica, los invitamos a incluir una liga a la misma. Como ya lo mencioné, hoy procuraremos conectarnos de muchas formas. Sin más, por favor, café en mano, que comenzamos. La siguiente diapositiva, por favor. Solamente como antecedentes, recuerden todos ustedes que la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es una red muy amplia de más de 2.500 expertos en más de 140 países que movilizan acción en torno a temas de ciencia, conservación, política, acción en el territorio, y obviamente busca apoyar el buen manejo, el manejo efectivo de áreas protegidas y otras áreas de conservación en todo el planeta, procurando obviamente conectar el conocimiento y estas mejores prácticas entre los diferentes manejadores y participantes en la agenda de áreas protegidas a nivel global. La siguiente, por favor. El grupo de especialistas de conectividad que se desprende de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas tiene más de 950 miembros en cerca de 119 países. Estos lineamientos que hoy presentamos el día de hoy, su traducción al español, llevan 16 años en proceso de elaboración. Han contado y cuentan con 16 autores principales, 38 casos de estudio, más de 150 revisiones por diferentes individuos en múltiples consultas a nivel global. Y cabe mencionar que la participación fue de 30 países, prácticamente en todos los continentes, salvo Antártica. Es importante mencionar que estos lineamientos ya se encuentran publicados en su versión en inglés, francés, y el día de hoy se lanza de manera importante su versión en español. Resaltamos también que la fuente original, el documento matriz de todo esto, es la versión en inglés. Para cualquier referencia específica o duda sobre la traducción, ya sea en francés o en español, les solicitamos, obviamente, hagan referencia a la versión en inglés, que es de la cual se desprenden estos lineamientos. Es importante mencionar que el objetivo, el propósito de estos lineamientos y parte de los objetivos de este grupo especialista de conectividad a nivel mundial es obviamente consolidar, promover la riqueza tan diversa en conocimiento y las mejores prácticas disponibles para compartirla entre todos los interesados.
Es importante también mencionar que a través de estos lineamientos se busca empezar a promover de manera mucho más agresiva e intencionada las acciones concretas para promover la conectividad ecológica y corredores ecológicos a nivel mundial. También recomendamos de manera muy importante que estas iniciativas de corredores ecológicos estén monitoreadas por el Centro de Monitoreo de la Conservación del Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente basado en Cambridge, en el Reino Unido. Resaltamos que esta plataforma de Planeta Protegido y todas las iniciativas que el Centro de Monitoreo de la Conservación que lleva a cabo está a su disposición justamente para intercambiar conocimiento y mejores prácticas. Finalmente, resaltarles que, como ya lo mencioné al principio, todo el material del seminario, las ligas de interés, así como las ligas que nuestros panelistas compartirán con el día de hoy con todos ustedes, estará a su disposición, obviamente para futuras referencias. Por último, nuevamente invitarlos a que se conecten a través del chat compartiendo iniciativas de conectividad ecológica en sus países, en sus regiones y obviamente dentro de sus organizaciones. Sin más, bienvenidos nuevamente al lanzamiento de los lineamientos de conectividad. Es un placer y es un honor tenerlos aquí. Le quiero dar la bienvenida a Alejandra Calzada, quien nos presentará un breve resumen de los lineamientos. Alejandra es parte del equipo de Cambio Climático y Energía de WWF México. Tiene experiencia trabajando en instituciones de gobierno, la sociedad civil, el sector privado. Alejandra tiene una maestría en conservación por la Universidad Estatal de Colorado y el Colegio La Frontera Sur. Alejandra fue la líder principal en la traducción de estos lineamientos al español. Sin más, queridísima Alejandra, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Gracias a todos y bienvenidos. Gracias, Andrew, por la presentación. Y pues como comentas, mi trabajo el día de hoy es hacerles un pequeño recorrido por todo el contenido de estos lineamientos que, como podrán ver, pues incluyen muchísimo contenido y no me va a dar tiempo de tocar todo lo que tiene, pero espero que pues con esto sea un pequeño adelanto y que a partir de ahora pues espero despertar su interés para que puedan ahora sí darse un clavado más profundo en los lineamientos. Estos lineamientos surgen del reconocimiento de la comunidad de la conservación, de que hay una necesidad muy urgente de empezar a promover y a implementar en campo la conectividad ecológica a escala, sobre todo reconociendo las dos grandes crisis que estamos viviendo, dos de las más importantes, que son la pérdida de especies y la extensión, la pérdida de la biodiversidad y la extinción de especies, y el cambio climático, y pues la relevancia de la conectividad para reducir o para enfrentar estas dos crisis. Este primer capítulo incluye muchísima evidencia sobre el conocimiento que las áreas naturales protegidas o cualquier área de conservación, cuando se encuentran bien conectadas con otros sitios, son mucho más efectivas en lograr sus objetivos de conservación de la biodiversidad que cuando se encuentran aisladas. Y bueno, ¿y qué es esta conectividad ecológica? Para los que a lo mejor no habían escuchado este término, pues es el libre movimiento de especies, pero también de los flujos, también de los procesos ecológicos que sostienen estas especies, que sostienen toda la vida en la Tierra, sin ningún tipo de interrupción. La idea es que con este conocimiento, con estas evidencias, se logre generar a nivel de la comunidad de conservación mundial pues un cambio profundo en cómo se hace conservación y pasar del enfoque antiguo, que era el de las áreas protegidas aisladas, hacia una conservación mucho más pues conectada del territorio. Entonces, este segundo capítulo lo que hace es presenta todos los conceptos fundamentales que hay alrededor de la conectividad. Algunas herramientas, presenta algunas herramientas que sirven, por ejemplo, para diseñar corredores ecológicos. Son herramientas tecnológicas que, como pueden ver aquí en esta imagen, nos ayudan a definir antes de implementar en campo como por dónde más o menos podría diseñarse un corredor ecológico para que una especie o varias especies tengan espacio para moverse. En general esto lo hacen
identificando aquellos sitios que son menos fragmentados por la actividad humana o que tienen las condiciones para que X especie en particular, o como decía un grupo, puedan desarrollarse. Aunque también hay otros factores a tomar en cuenta, no solamente eso, ¿no? Se toman en cuenta, por ejemplo, dinámicas estacionales o algunos cambios más de largo plazo que tienen que ver, por ejemplo, con procesos asociados al cambio climático. Hay un tercer capítulo que nos explica otra vez todos los términos que tienen que ver con la conectividad ecológica, y como seguramente muchos de ustedes saben, los dos conceptos ancla más importantes de la conectividad ecológica son el corredor ecológico, que es un espacio geográfico bien definido y que es administrado en el largo plazo con el objetivo específico de promover la conectividad en el territorio entre dos o más sitios. Y luego las redes ecológicas para la conservación, que son más bien ya unos sistemas o matrices en los que hay ciertos núcleos de hábitat, que son estas áreas naturales protegidas o otro tipo de áreas de conservación, y que son conectadas por estas redes, otra vez con el objetivo explícito de promover la conectividad. Este capítulo es interesante también porque reconoce todo el trabajo y las iniciativas que han hecho muchísimos expertos, y recoge en una tablita términos que se han aplicado en lugares del mundo y que se han hecho con el objetivo de promover la conectividad, entendiendo que pues cada sitio puede entender conceptos de forma ligera diferente, pero que en esencia tienen pues el mismo objetivo. Y finalmente también hace una diferencia clara entre las áreas de conservación y los hábitats núcleo y los corredores ecológicos en función de sus objetivos, que unos son principalmente con el objetivo de conservar la biodiversidad y otros con el objetivo de conservar la conectividad ecológica. Más adelante hay un capítulo que entra mucho más en detalle en qué es una red ecológica para la conservación de la conectividad y cómo es que las pueden diseñar. En esta imagen se muestra un esquema conceptual de cómo es que, pues de forma aspiracional, podría verse el territorio, pensando que hay una matriz en la que, si bien hay áreas humanas, imagen se pueden ver, por ejemplo, en azul oscuro, las áreas naturales protegidas terrestres, y en verde oscuro y en azul oscuro las áreas marinas protegidas. También vemos en color naranja otros tipos de áreas de conservación, las UNEC, que no necesariamente son áreas naturales protegidas, y finalmente estos corredores que unen estos hábitats núcleo y que pues la idea que cumplen el objetivo de promover la conexión de especies y de procesos ecológicos. Y como pueden ver aquí y en algunos, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, hay ocasiones en donde estos corredores no solo unen, por ejemplo, dos áreas terrestres, sino que pueden unir dos ambientes diferentes, por ejemplo, un área terrestre con un área marina, o un corredor dulceacuícola con un área terrestre. Ahora les voy a contar un poco más sobre eso. Hay un capítulo que ya habla a nivel ya más práctico de cómo es que se debe de promover, planear, diseñar e implementar estos procesos de corredores ecológicos. Y pues lo primero que plantea este capítulo es que es sumamente importante definir explícitamente cuáles son los objetivos. Ciertamente los objetivos son promover la conectividad ecológica, pero esto puede tener objetivos un poquito más específicos y más puntuales, y que debe de tenerse bien claro a la hora del diseño. Por ejemplo, puede ser que se diseñe un corredor para permitir el intercambio genético entre dos poblaciones que habían sido separadas. Puede ser que se diseñe un corredor para permitir el flujo de una especie a otro sitio. Un tercer objetivo, y que es un tema que se toca mucho a lo largo de todos los lineamientos, es
el promover o permitir o facilitar la adaptación al cambio climático de algunas especies. Como ustedes saben, pues con el cambio climático muchos lugares están siendo demasiado calientes o quizá demasiado secos, o las condiciones en general están cambiando, y muchas especies van a buscar migrar hacia otros lugares en donde las condiciones son más adecuadas a sus requisitos. Y la idea es diseñar corredores para que efectivamente ellos tengan espacio para poder migrar hacia esto. Adelante, además de plantear los objetivos, se habla sobre cómo delimitar en el territorio estos corredores, tomando en cuenta nuevamente principalmente aspectos de conectividad, pero también, por supuesto, aspectos ya más sociales o políticos, como puede ser la tenencia de la tierra, que si bien no deberían de ser la prioridad para el diseño, son importantes pues porque al final determinan el éxito del diseño de un corredor, sobre todo en el largo plazo. Algo también que es muy importante y que creo que es muy valioso que recogen los movimientos es que los corredores ecológicos y la conectividad ecológica es fundamental en todos los ambientes terrestres, marinos y dulces. Hace un de estos ambientes y por qué es importante en cada uno de ellos corredores. Por ejemplo, en ambientes terrestres, pues muchas veces se busca eso, promover la migración de especies o a lo mejor la dispersión de semillas. En corredores que son dulceacuícolas, por ejemplo en ríos, se busca sí proteger las especies que habitan en estos sitios, pero además algo muy importante que son los flujos hidrológicos, el transporte de algunos materiales como los sedimentos que pueden ir a lo mejor de cuenca arriba a partes bajas de la cuenca. Estas muchas veces se protege no solamente la parte acuática, sino la zona ribereña que los rodea, pues sin la cual estos procesos no ocurren. En zonas marinas también son fundamentales, sobre todo porque las áreas marinas o porque las especies marinas tienden a tener rangos de distribución muy amplios, que las áreas marinas protegidas pues son en general de tamaño menor y no logran abarcar todas estas migraciones o dispersiones, por ejemplo, de peces o de larvas juveniles. Entonces se diseñan estos corredores justamente pensando en las necesidades de las diferentes especies. Y finalmente, como les había dicho antes, en algunas ocasiones se diseñan corredores mixtos, que es cuando se conecta un área dulceacuícola con un área marina, por ejemplo, para proteger a las especies catádromas y anádromas, que son estas que pasan la mayor parte de su ciclo de vida en ambientes marinos, pero que a veces van a desovar a los ríos, como los salmones. Finalmente, antes de pasar a la segunda parte de los lineamientos, hay dos capítulos, uno de ellos que habla sobre todos los aspectos de política pública y de legislación que son importantes en términos de conectividad. Aquí no quiero detenerme mucho porque se va a hablar un poquito más de eso más adelante. Nada más resaltar que algo que promueven muy fuerte los lineamientos es que los corredores y las redes ecológicas sean establecidas formalmente en mecanismos ya sea regulatorios o a través de incentivos económicos, y que no solamente queden diseñados en un papel, sino que haya algún mecanismo de administración y de manejo en el territorio. Bueno, y esto puede ocurrir a diferentes niveles, desde lo nacional hasta muchas veces hay casos interesantes transfronterizos que pueden ver en el documento. Y bueno, después de una conclusión, un glosario bastante integral y una serie de referencias que pueden servir como un cuerpo de literatura científica como referencia para ustedes, algo muy sustantivo que incluyen estos lineamientos es un anexo en el que recoge 38 casos de estudio
de esfuerzos de iniciativas de conectividad que se han implementado a lo largo de muchos años en todo el mundo. Y pues en esta diapositiva les muestro simplemente como una pequeña captura para que vean que hay mucha representatividad geográfica y que además estos casos de estudio están divididos en los 3 ambientes. Tenemos terrestres, dulceacuícolas y también marinos. Entonces, pues espero que este haya sido un resumen que, como les decía, les hayan quedado ganas de darle un clavado más profundo, y con eso yo le pasaría el micrófono a Andrew. Muchísimas gracias, Alejandra. Como bien lo mencionas, y a todos los participantes, vamos a compartirles todo el material de esta sesión, así como las ligas de interés. Ya vimos que en el chat y en las preguntas, los panelistas, está la inquietud de dónde encontrar estos lineamientos. Se los enviaremos a todo el personal registrado en este seminario, por lo cual obviamente atentos, ¿no? Como bien mencionó Alejandra, los lineamientos surgen de la urgencia de promover la conectividad y todo lo que implica, como la migración y dispersión de especies. Partiendo obviamente de la premisa que cuando las áreas naturales protegidas, las áreas protegidas y otras áreas para la conservación de la biodiversidad se encuentran conectadas entre sí, son mucho más efectivas, más resilientes que las áreas desconectadas ubicadas en los sistemas obviamente dominados claramente por el ser humano, ¿no? En particular ahora en un contexto de cambio climático, pandemia a nivel global, esta agenda de conectividad cobra aún más relevancia. Vamos a pasar ahora a una serie de presentaciones para después transitar a un conversatorio. Y la lógica de las presentaciones es de tal forma que empezaremos con un primer panelista que nos dará una visión regional en Latinoamérica y bajará, digamos, a un caso de estudio muy específico en la selva maya, para después, ahora sí que tomar una barca y conectarnos con el viejo continente en España, para escuchar otro caso de estudio muy particular, también muy relevante, que nos compartirá un colega de dicho país, para finalmente regresar nuevamente tomando esta barca al nuevo continente e irnos a Brasil a escuchar también casos prácticos y de trabajo en dicho país, pero también reflexionar sobre diferentes agendas y procesos que están ocurriendo a nivel regional y global, que obviamente necesitamos tomar en consideración. Entonces, sin más, ahora quiero darle la bienvenida a Lizardo Cruz, quien nos dará una breve presentación sobre el trabajo que WWF ha realizado en favor de la conectividad como parte de sus trabajos de conservación de jaguar en Latinoamérica y especialmente, como ya mencioné, en la selva maya. Lizardo es biólogo con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en instituciones de gobierno, agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Ha trabajado por más de 20 años en la conservación de la biodiversidad, principalmente en la recuperación de especies en riesgo de extinción, como es el caso del lobo mexicano y su reintroducción a nuestro país, el águila real y obviamente el jaguar. En WWF es coordinador del programa de conservación del jaguar en la selva maya. Querido Lizardo, la pantalla, los micrófonos y la audiencia son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias, Andrew. Muchas gracias, colegas. Buenos días a todos y todas. Bueno, pues les voy a platicar el caso de lo que estamos haciendo ahorita en la selva maya. La siguiente lámina, por favor. Bueno, WWF actualmente tiene una estrategia regional para la conservación del jaguar, el cual esta estrategia incluye 15 paisajes prioritarios en toda América Latina. Uno de los aspectos más importantes que tenemos y probablemente el mayor reto es que estos paisajes no pueden verse exclusivamente como paisajes aislados. Tenemos que buscar una conectividad que pueda permitir un flujo tanto de individuos, de genes, de poblaciones y tener precisamente al jaguar, a las diferentes poblaciones de jaguar en un estado saludable. Sin embargo, bueno, pues el reto de mantener conectada a este gran terreno donde habita el jaguar, pues se vuelve muy complejo, sobre todo porque, bueno, son distancias muy grandes, paisajes transformados, etcétera. Si bien se han hecho ejercicios, Pantera en su momento hizo un ejercicio muy interesante de identificar los corredores a lo largo de toda América Latina,
pues requerimos tener un diseño, un modelo de corredores a una escala adecuada para trabajar a nivel de paisajes y para poder conectar a los diferentes paisajes, ¿no? Entre otros paisajes. La siguiente, por favor. El reto que tenemos particularmente en la selva maya es que hay problemas, como en todos lados, de fragmentación. Y bueno, pues esta fragmentación es principalmente por causas humanas. El deterioro de los ecosistemas se va presentando en diferentes puntos. Y bueno, necesitamos particularmente con este proyecto incrementar la conectividad entre las áreas protegidas, pero también con terrenos que no son protegidos. De la misma manera, uno de los aspectos más importantes, pues bueno, era identificar dónde debemos de realizar las acciones críticas que nos permitieran de alguna manera fortalecer esa conectividad del paisaje. El reto no es sencillo. Tenemos que, bueno, las prácticas que se realizan históricamente en la península de Yucatán y en toda la selva maya, pues han llevado a un deterioro continuo, principalmente en los ambientes costeros, y ahorita vamos a ver cuál fue el resultado de este trabajo. Tenemos infraestructura, el caso de las carreteras que, bueno, se convierten en barreras en algunos casos impenetrables para muchas de las especies, sobre todo estas carreteras muy amplias. Y bueno, pues la transformación del hábitat por actividades productivas como la ganadería, la agricultura y sobre todo estas iniciativas de agricultura extensiva que han venido dándose en algunas partes de la selva maya. Por ese motivo realizamos un modelo de permeabilidad. La siguiente, por favor. En el cual utilizamos diferentes herramientas. Por un lado, utilizamos el modelo de nicho ecológico para identificar dónde teníamos los mejores registros de jaguar. Utilizamos alrededor de 2,500 registros, los fuimos curando. En fin, a la mera hora utilizamos solamente 160 registros de jaguar, que eran los que tenían la confiabilidad, que eran de años recientes. Con estos 160 registros comenzamos a utilizar el modelo de nicho ecológico. Incorporamos algunas variables, por ejemplo, la cobertura forestal, la densidad de población, la densidad de carreteras, cosa que es crítica realmente en todos los lugares, pero en la península tenemos una gran cantidad de carreteras que están fragmentando el terreno. Y por otro lado, la diversidad de presas, que también la generamos a partir de modelos de nicho ecológico y con la información disponible. La siguiente, por favor. Posteriormente, el software que utilizamos para hacer el análisis es Circuit Escape, que es uno de los software también recomendados en los lineamientos, pero nos permitió identificar diferentes cuestiones muy importantes. Por un lado, el modelo de calidad de hábitat, que era esencial para desarrollar diferentes análisis posteriores, sabiendo cuáles eran los sitios que tenían las mejores condiciones para la conservación del jaguar. Otro de los resultados que consideramos fundamental fue ubicar la centralidad de los manchones de conservación de jaguar. Aquí uno de los detalles muy interesantes es el resultado que obtuvimos coincide totalmente con la presencia de áreas naturales protegidas, lo cual nos lleva a decir que, bueno, uno, el trabajo de las áreas naturales protegidas y el papel que han tenido para la conservación de la especie es fundamental. Son los sitios más importantes que tenemos para la conservación del jaguar. Por otro lado, bueno, trabajamos con los análisis de resistencia, trabajamos con los pinch points, pero lo más importante fue básicamente en este modelo saber cuáles eran los corredores a una escala mucho más fina de lo que podíamos tener en otros análisis, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional, como el caso que platicábamos del trabajo de Pantera, y con empezar a hacer un ejercicio de planeación para la conservación exactamente sobre los corredores que nos estaba mostrando el software. Por un lado, nuestra estrategia de trabajo se enfocó primordialmente en trabajar y fortalecer el trabajo de las áreas naturales protegidas, lo cual, bueno, pues resulta muy lógico después de que nuestros principales centros de conservación del jaguar resultan estas mismas áreas, pero además nos llevó a identificar sitios con potenciales acciones que nos llevaran hacia la restauración de los ecosistemas. La siguiente, por favor. En este sentido, el trabajo con las comunidades se vuelve fundamental, sobre todo porque, como les mencioné en un principio,
el objetivo del proyecto es buscar esta conectividad entre áreas protegidas y no protegidas. Entonces, el trabajo con la gente resulta fundamental. En ese sentido, tenemos un modelo de trabajo 100% enfocado a la coexistencia, principalmente en estos corredores que mencionaba, en el cual buscamos, por un lado, reducir, por ejemplo, el impacto del jaguar sobre el ganado, que es uno de los aspectos críticos donde la gente pues, mata jaguares porque está perdiendo ganado, entonces estamos trabajando en ese sentido. Adicionalmente, buscamos un enfoque de ganadería sostenible, la producción de miel, la cual tiene un impacto muy importante en el ecosistema. Los colegas de Calakmul están en un proceso de evaluación de cuál es el impacto que tiene la producción de miel para la conservación del bosque, de un bosque en buen estado de conservación, lo cual resulta fundamental. Y bueno, definitivamente el trabajo en otros sentidos con la parte agrícola, por ejemplo, la milpa maya es una gran oportunidad en la zona, el trabajo con Ramón, el manejo forestal sustentable y bueno, en general el aprovechamiento de la vida silvestre de manera sustentable a través de las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, conocidas en México como UMAS. Entonces, bueno, ya para concluir, estos es lo que estamos realizando en este momento. Quiero resaltar que los modelos de conectividad son modelos dinámicos que tienen que ser evaluados periódicamente. El modelo que utilizamos, hace rato veía el enfoque funcional que mencionaban. Ahorita estamos enfocados más en el enfoque estructural. Sin embargo, estamos buscando ya dar el paso de evaluar la funcionalidad. Necesitamos incorporar nuevos datos, evaluar las intervenciones en el terreno y buscar esta conservación no nada más de la estructura, función y demás, sino de los servicios ecosistémicos en bienestar de las sociedades, de la población de la selva maya. Con esto termino y bueno, estaría abierto a cualquier pregunta y comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lizardo, y también aprovecho para agradecerte que hayas, digamos, respondido a esta pregunta que salió en las preguntas de los panelistas y ahí invitar obviamente al resto para que haga lo mismo. Preguntas desde el CERNAMP en términos de, bueno, conectividad estructural o funcional, creo que amerita justamente abrir esta discusión. No cabe la menor duda que es necesario compartir experiencias, iniciativas, proyectos sobre conectividad ecológica en todo el planeta, ¿no? Para lo cual, obviamente, les vamos a hacer llegar también los datos de contacto para que aquellos estén interesados y no sean miembros de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas se sumen a esta. Entre más expertos haya, pues mejor para todos. Y también los datos de contacto para el grupo especialista de conectividad para que también entren en contacto directamente con este grupo y compartan sus experiencias. Insistimos, entre más manos haya, entre más conocimiento haya, pues mejor. Sabemos que es prácticamente imposible tener todo mapeado, todas las iniciativas, todos los proyectos, todas las experiencias, todo el conocimiento, pero estamos convencidos que entre más voces haya y más conocimiento exista, pues mejor aún. La conservación de la biodiversidad requiere trabajar con mucho más esfuerzo para lograr la conectividad a escalas paisajes, ¿no? Se debe buscar un enfoque donde las islas, que si bien son críticas para conservar la biodiversidad, tengan conectores que permitan y beneficien el flujo de poblaciones y genes, ¿no? Para ello y para abordar, yo creo que existen dos áreas de oportunidad fuerte en materia de conectividad ecológica y uno es la dimensión humana, que ahorita platicaremos sobre eso, que es muy interesante, y la otra todavía con creo que muchas áreas de oportunidad y necesidades de mejora es toda la agenda, digamos, de conectividad costera marina, que también platicaremos más adelante, y que invitamos a aquellos participantes que tengan experiencia en este ámbito de conectividad marina, obviamente lo compartan en el chat de este seminario y a su vez, obviamente, con el grupo de especialistas. Ahí existe una necesidad muy importante de incrementar nuestro conocimiento en materia de conectividad marina. A continuación, Marc Pradas nos hablará sobre el curioso y honestamente interesante papel de la transhumancia ancestral en la conectividad ecológica y también en cómo un país ha decidido aprovechar algunas vías de pastoreo en desuso para transformarlas en corredores ecológicos o incorporarlas, digamos, de manera formal a áreas protegidas. Marcos es agente forestal por vocación, patrulla terrestre y marítima. Como apasionado de la ciencia, tiene 2 másters y cooperaciones en varias universidades. Siempre tiene tiempo para el medio ambiente, así como todo el resto de nosotros, y ese es un honor y un gusto, la pasión que todos tenemos. Estará encantado de presentarles, obviamente, este caso
bastante atípico de las vías pecuarias españolas como corredores ecológicos. Queridísimo Marc, un gusto tenerte aquí y gracias por acompañarnos por allá en la tarde en España. La pantalla y el micrófono son todos tuyos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrew, y hola a todos. Bueno, las vías pecuarias son terrenos de paso y alimentación del ganado. Los hay en muchos países, pero en España son ciertamente peculiares. Para comenzar, son terrenos de propiedad pública y están especialmente protegidos. No se puede cazar, no se puede vallar, ni bloquear los pozos, ni contaminar las zonas húmedas. Bueno, esto es muy bonito, pero la verdad es que las pobres sufren muchas agresiones, pero por suerte también hay muchos defensores. Otra característica crucial es ¿qué pasa si el ganado deja de pasar por esas vías? Pues bueno, según la legislación española, continúan siendo vías pecuarias y continúan estando especialmente protegidas sin fecha de caducidad. Y eso genera muchas posibilidades, como veremos en un par de instantes. ¿En qué nos beneficia todo esto para la conectividad ecológica? Pues se dan varios casos, pero yo me centraré en los dos principales. El primero sería si estas vías siguen de uso por el ganado, especialmente si es trashumante. Pues bien, la ciencia se ha demostrado genéticamente que son buenos conectores, son efectivos y también se ha visto que la biodiversidad de las vías es superior habitualmente al de los terrenos colindantes. Y es que muchas de las vías discurran por antiguas rutas migratorias de la fauna del Holoceno y los rebaños actuales han cogido ese rol ecológico. No solo son los organismos y los propábulos que los rebaños llevan dentro de ellos y encima, es toda la reata de animales que les siguen esporádicamente o utilizan las vías para desplazarse, migrar, dispersarse y todo esto. Quebrantahuesos, cernícalos, escarabajos, osos, linces, lobos, buitres, incluso machos ibéricos. ¿Se puede pasar a la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente diapo, por favor, no. Vale, perfecto. Aquí, por ejemplo, vemos un lince ibérico que hasta hace poco... No, la anterior. Vale, muchas gracias. Vemos un lince ibérico que hasta hace muy poco era la especie de felino más amenazada del planeta y está en la cañada, bueno, es la única gran cañada española que va de este a oeste, que cruza España de este a oeste. Las otras suelen hacerlo de norte a sur. Y bueno, si queréis más detalles de esta historia, aquí tenéis un link con un documental muy bonito, muy técnico, que sin duda responderá a muchas de vuestras preguntas que podáis tener sobre la transhumancia y las vías pecuarias. Lo han hecho un equipo multidisciplinar de profesores y alumnos de varios países y si lo veis y encima os gusta y le dais como sea esto para arriba, pues supongo que les hará mucha ilusión. En fin, mientras caminan los rebaños... ya se puede quedar esta diapositiva, muchas gracias. Mientras caminan los rebaños se les da otras utilidades, principalmente defensa contra incendios, pero también para evitar que se colmaten las zonas húmedas, lo cual es de interés para aves migratorias y para la fauna acuícola. También se emplean para luchar contra especies invasoras, como sería el caso de la transhumancia ladula. Y aquí en Cataluña tenemos un caso especial de la Fundación Miranda que ha rescatado la transhumancia para mantener y cuidar caballos confiscados. Caballos que fueron maltratados o abandonados por sus dueños y que, mira, se les mantiene en pasto y según las estaciones se les sube arriba o abajo a través de las vías pecuarias. Quien esté interesado puede participar en esa transhumancia a un precio razonable. Son varios días a pie o a caballo. No estoy seguro de que yo creo que lo continuarán haciendo. Tengo una compañera en esa fundación, pero me olvidé de preguntarle, lo siento mucho. Y para quien le interese, la transhumancia en los Alpes y el Mediterráneo ya es patrimonio de la humanidad. Podemos pasar a la siguiente diapositiva si lo deseáis.
El siguiente caso sería ¿qué pasa si los rebaños dejan de pasar por las vías? Pues bueno, entonces nos hemos dicho, bueno, estas vías no serán de utilidad para el ganado, pero se pueden restaurar para transformarlas en corredores ecológicos formales. Y de hecho, bueno, recordad, siguen siendo propiedad pública y siguen y seguirán siendo terrenos protegidos por la ley. Además, la Ley de Patrimonio Natural Española dice que las vías pecuarias son prioritarias para transformarlas en corredores ecológicos. Y mira, en esta diapositiva además se ve una cosa muy buena, que es un ciclista, y es que el apoyo social para defender estas vías es esencial, como en tantas otras cosas. Yo lo he visto, trabajo en esto y lo he visto durante 20 años. La cooperación, el interés y la cooperación y que les gusten a la población local es básico. Bueno, este segundo caso de vías abandonadas por el ganado que se restauran como corredores ecológicos, hay un ejemplo en la guía, pero más adelante en la siguiente diapositiva ya os dejo otros enlaces con más ejemplos. Bueno, lecciones fundamentales. La primera de ellas sería que tenemos que proteger nuestros rebaños trashumantes. Su impacto ambiental es muy positivo y el impacto cultural y social ya ni os cuento. Ellos contienen la despoblación rural de España, lo que se llama el síndrome de la España vaciada. Mantienen razas domésticas antiquísimas, muy adaptadas al medio y que muchas de ellas están en peligro de extinción. De hecho, la FAO aboga por su conservación. ¿Qué más? Sí. Ofrecen carne y productos alimentarios de una calidad excelente. Son animales que caminan y viven de pastos naturales. El consumo de agua, combustible y recursos es muy bajo y de ello viven familias con un trabajo muy duro, muy sacrificado y muy romántico, bastante romántico, o menos romántico, depende del punto de vista de cada cual, pero bueno, allá están y muchas gracias por estar todos estos milenios. Y ya finalmente decir que este caso tan atípico subraya la importancia de la creatividad y del estar atento y saber destapar las oportunidades que están ocultas a plena vista, pero allá están. La imaginación, el conocimiento y la población local, que si ven buenas intenciones responden, pues pueden hacer que logremos resultados bárbaros con pocos recursos. Y aquí ya está, más o menos. Podría decir muchísimo más, pero es el tiempo y encantado espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier pregunta, por aquí estoy. Y Andrew. Muchísimas gracias, Marc. Como ya se mencionó, estas ligas de interés, así como la grabación, los datos contactos al seminario, al grupo especialista, a la Comisión de las Protegidas, se les compartirá a todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Entonces, siéntanse seguros y seguras de recibir toda esta información y también resaltar que dentro de los lineamientos de conectividad encontrarán cerca de 38 casos de estudio para que puedan justamente entenderlos y compartirlos con sus propias experiencias. Ya en el chat nos han compartido en algunas preguntas temas sumamente interesantes de cómo podemos transitar, digamos, a la realidad, a la práctica, ¿no? Luis Fuello McDonald de México nos hacía el comentario de, bueno, están todas estas planeaciones marinas en proceso a nivel nacional, regional, global, por diferentes, digamos, movimientos, como es el caso del Decenio de Ciencias Oceánicas de la UNESCO, que está arrancando, donde tiene un objetivo fuerte de avanzar en planeaciones marinas espaciales. Y su pregunta giraba en torno a, bueno, y el tema de conectividad ecológica, ¿cómo los vamos a incluir en estos procesos de planeación marina, espacial, etcétera? Y es un punto fundamental que obviamente amerita tener presente en ese desarrollo de los instrumentos, ¿no? Entonces, platicaremos en el conversatorio sobre estas áreas de oportunidad y necesidad de integrar
los principios, elementos, lecciones aprendidas de la conectividad ecológica, ya sea estructural o funcional, en estos instrumentos de planeación del territorio. Ahora regresamos, ahora sí que tomamos la barca de regreso de España, muchas gracias Marcos, la barca de regreso a Latinoamérica, y nos pasamos a particular a Brasil. Por último, tenemos a Claudio Maretti, quien nos presentará la importancia de la conectividad transfronteriza en América Latina, con el involucramiento de las instituciones nacionales de áreas protegidas, obviamente de la mano y con respecto a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, por medio de los esfuerzos también, y resaltando estos esfuerzos regionales, por ejemplo, del tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, el informe de Planeta Protegido 2020 de Latinoamérica y el Caribe, que acaba de lanzarse la semana pasada y los invitamos a conocerlo, y de los ejemplos de redes técnicas y de cooperación, como es el caso de la Red Parques y otros en Amazonía y en el Pacífico. Es importante, como ya lo mencionamos, cómo podemos ver internalizados estos elementos de conectividad ecológica en los procesos, digamos, de política pública regional, en su expresión territorial, en estos pronunciamientos y declaraciones, se vuelve fundamental. Claudio es especialista en ordenamiento territorial, áreas protegidas, comunidades tradicionales y relaciones sociedad-naturaleza. Hace un postdoctorado en geografía sobre conservación colaborativa. Es vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN para Sudamérica. Fue presidente del ICMIO, que es la institución brasileña responsable por las áreas protegidas federales de Brasil. Fue coordinador del tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y es el líder de la Iniciativa Global Amazónica de WWF. Queridísimo Claudio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. El piso es todo tuyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Andrew. Buenos días, buenas tardes a todos que nos acompañan. Como lo menciona Andrew, yo voy a platicar más enfocado en temas transfronterizos y involucramiento de instituciones. La próxima, por favor. El Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe reunió más de 3,000 personas, yo diría proactivas y felices, para discutir los avances de las áreas protegidas en la región desde Bariloche 2007 y proyectar las prioridades hacia el futuro. Con el lema Soluciones para el Bienestar y el Desarrollo Sostenible, consideró la importancia de las áreas protegidas para los otros sectores de la sociedad en niveles global, regional, transfronterizos, o de grandes paisajes o subregiones y locales. Una de las marcas más importantes del Congreso, a mi ver, fue la participación de diversos actores sociales o grupos sociales interesados en el tema. Y el tema de conectividad sí fue muy bien considerado, tratado de manera importante y figura incluso en la Declaración de Lima, particularmente en la parte más importante que llamamos de la inspiración a la acción, donde está plasmado con el interés y compromiso de los participantes, ya sea gobiernos nacionales, locales, sociedad civil, pueblos indígenas, otros tipos de comunidades, investigadores científicos y otros, por la protección de un 30% de los ecosistemas, que esperamos sea parte de la decisión de la próxima conferencia de biodiversidad este año, más tarde, pero con representación ecológica, conectividad como un tema fundamental, incluso lo que mencionan los lineamientos, trabajando las áreas protegidas, los otros mecanismos o medidas espaciales eficaces de conservación, que también ya llamamos como áreas conservadas, y la conectividad entre ellas. Próxima, por favor. El informe Planeta Protegido 2020 Latinoamérica y el Caribe, recién lanzado, como mencionó Andrew, semana anterior, nos muestra que hemos tenido muchos avances en las metas de Aichi sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad hasta el 2020. Pero consideramos particularmente, obviamente, la meta Aichi 11, que enfoca en particular las áreas protegidas. Y no es raro que nos equivoquemos
considerando esos avances solamente en términos de coberturas de áreas naturales protegidas y conservadas o otras medidas espaciales eficaces de conservación. Cuando no logramos cumplir bien con los criterios que califican esas áreas protegidas y conservadas, es decir, no es solamente la meta, no es solamente un 10 o 17%, o incluso un 30% de cobertura que queremos en la decisión que viene más tarde ese año, sino que la meta habla de sistemas de áreas protegidas y conservadas bien conectadas, ecológicamente representativas, eficaces y manejadas de manera equitativa. La equidad, infelizmente, muchas veces nos olvidamos, pero cada vez más importante, junto con la conectividad cuando pensamos en los pueblos indígenas, comunidades tradicionales, pero también los beneficios de las áreas protegidas para las ciudades, la promoción de la salud y la adaptación al cambio climático. Como región, Latinoamérica y el Caribe, hemos logrado un 24% de cobertura de los ecosistemas terrestres. Y 27 países, más de la mitad, tienen más que un 17% de cobertura, pero solo 9 de esos países tienen más que el 17% con áreas protegidas conectadas. Es decir, logramos el porcentaje, pero no la calidad de estar bien conectadas. Igualmente, en términos de la protección marina, con los esfuerzos recientes de algunos países, hemos sobrepasado los 19%. Estos números que están ahí ya son abajo de la realidad. Pero solo 13% de los países tienen más de un 10% de protección marina. Y ni siquiera medimos, no seguimos, no monitoreamos a nivel regional y global lo que sea la conexión marina, la conectividad entre las áreas protegidas y conservadas marinas. Para enfrentar a los cambios climáticos que ya están ahí, pero para la biodiversidad y el bienestar de la gente, la conectividad será cada vez más importante. La próxima, por favor. Ahora voy a pasar a mencionar 2 ejemplos de integración de conectividad transfronteriza en nuestra región, Latinoamérica y el Caribe, con involucramiento oficial de instituciones. La próxima. Un caso cada vez más interesante es el del corredor marino del Pacífico Oeste tropical, con Colombia, Costa Rica y Panamá originalmente, y después el posterior ingreso de Ecuador. Esos países se integran por medio de sus áreas protegidas marinas y programas de acción. Vemos clara, no, la anterior, por favor, la del Comité Marino del Pacífico. Gracias. Estamos viendo claramente en la figura que presentó ahí la importancia de esta integración para la circulación de las especies marinas. Pero como sabemos, no toda esta área son áreas protegidas, entonces el esfuerzo toca también la gestión pesquera y la promoción del turismo, una parte de restricciones, de buen manejo, y la otra también de promoción para que haga involucramiento de la gente. Entonces, eso no es una propuesta, un ideal, sino es una cooperación formal de hecho entre los gobiernos y sus instituciones de áreas protegidas. Pero quizás habría interés de una conectividad más amplia desde la costa americana del Pacífico, como por ejemplo desde el México o quizás incluso Estados Unidos y hasta el Chile o quizás Antártida. Ahora sí, la próxima, por favor, la Amazonía. La Amazonía tiene distintos límites conforme se la define. Y a pesar de que un 60% esté en Brasil, ella incluye partes importantes de 9 países. Hay varias iniciativas que llaman la atención para la gestión de toda la Amazonía, o la Panamazonía, como llamo yo, como la organización del Tratado de Cooperación Amazónico, la coordinación de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, la COICA, entre otros.
Pero les presento acá dos iniciativas muy interesantes, entre muchas otras que existen. Una de la sociedad civil. Desde hace unos 15 años, 8 organizaciones de la sociedad civil de los países amazónicos colaboran para el monitoreo de la región. Y ahí se puede ver un mapa con las áreas protegidas y territorios indígenas, que es parte de este monitoreo, pero monitorean también las amenazas, la deforestación, la minería, las actividades de otras actividades industriales extractivas como el petróleo, así como también el tema de presas y hidroeléctricas. La otra iniciativa de la visión amazónica, desde los años 2000, bajo la coordinación política de Red Parques y apoyo de varias organizaciones como el WWF, las instituciones gubernamentales de áreas protegidas de esos 9 países trabajan para una visión panamazónica integrada de conservación y para su implementación. Yo tuve la oportunidad de apoyar esa iniciativa desde cuando fue de WWF Brasil y después de la red global WWF por la iniciativa Amazonía Viva, y después como presidente y luego director de la Agencia Brasileña de Áreas Protegidas Federales. Logramos desarrollar un proyecto que ahora lo implementa la FAO, Integración de Áreas Protegidas del Bioma Amazónico, que sigue promoviendo posibilidades de intercambios sobre la Amazonía, las áreas protegidas, y implementando acciones más concentradas en 2 paisajes o subregiones transfronterizos, una entre Colombia, Ecuador y Perú, y la otra entre Brasil, Perú y Bolivia. La próxima, por favor. Sin embargo, a pesar de que tenemos la deforestación todavía muy importante en la Amazonía, en países como Brasil, Perú, Colombia y otros países, mucho de esa importantísima región sudamericana está conservada bajo áreas naturales protegidas, territorios indígenas y de otras comunidades tradicionales. Y por eso hay una buena conectividad entre áreas protegidas, áreas naturales protegidas, muchas veces gubernamentales, y los territorios tradicionales en la Amazonía, no solo indígenas, pero también de otras comunidades tradicionales. Pero en general nos olvidamos de los ríos y otros ecosistemas acuáticos de la Amazonía. Eso incluso nosotros, expertos y promotores de las áreas protegidas de la conectividad. En la Amazonía tenemos la migración, una de las mayores migraciones de agua dulce, de peces de agua dulce en el mundo, como el caso del bagre llamado dorado. Y esta especie de pez utiliza desde el estuario para el crecimiento de los juveniles hasta las encuestas andino-amazónicas para el desove. Son 3.000–4.000 kilómetros de migraciones. A los estudios más recientes dicen que quizá no todos hacen la migración completa, pero tenemos la distribución de la especie de esta manera. Vean ahí los estudios y la propuesta de estrategias de la iniciativa Aguas Amazónicas de WCH. O sea, en términos de conectividad, en este caso, tenemos que trabajar también con las redes ecológicas y la protección de distintas partes de los ríos amazónicos, desde el estuario del Amazonas en el mar Atlántico hasta los Andes. También hay una conectividad que no siempre nos damos cuenta entre los ecosistemas terrestres y subacuícolas, pues que la ictiofauna depende de los árboles, de las farchas y igapós, que son los bosques inundados, y depende para su alimentación. Así también los ríos son muy importantes como fuentes de alimento para fauna terrestre y además como dispersores de semillas de las plantas a lo largo de la cuenca. Pero ponemos mucha atención a la deforestación y a la degradación de los bosques, que lo ameritan, por lo grave que son. Pero mucho menos atención a las presas y la producción hidroeléctrica, que comprometen los ecosistemas de los ríos y su ictiofauna. O sea, la conectividad en los ecosistemas multiacuícolas
ahí se ve muy amenazada por las presas y por las propuestas de producción hidroeléctrica, así como también por la deforestación. Vean los estudios de la iniciativa Amazonía Viva de la Red DF en la década de los 2000. Así que con eso, pues les presento instituciones que se integran para la conectividad transfronteriza y también los retos que todavía tenemos delante de nosotros. Y muchas gracias, quedo a la disposición para el diálogo. Muchísimas gracias, Claudio, por llevarnos ahora sí que por este paseo de diferentes iniciativas y proyectos en Sudamérica. Y atiende a muchas de las preocupaciones y comentarios que diferentes colegas han puesto tanto en las preguntas como en el chat a los panelistas. Es decir, claramente existe una necesidad de conectar iniciativas y proyectos en diferentes escalas y diferentes regiones con claros casos de estudio y lecciones aprendidas. Comentaba un colega sobre la necesidad de promover el tema de conectividad en una región altamente fragmentada como la Mata Atlántica entre Brasil, Paraguay, etcétera, en donde ya durante muchos años ha habido proyectos, por ejemplo, acompañados por la cooperación internacional, en este caso la GIZ, y otras agencias trabajando en la región. Y hay que rescatar esas lecciones aprendidas y no perderlas y dejarlas en el olvido. Otra que también comentaba yo con Luis fue yo en México y Norteamérica, en la costa del Pacífico entre Canadá, Estados Unidos y México, era justamente el conector de Baja to Bering, que era una iniciativa muy interesante de conectividad entre áreas marinas protegidas de Norteamérica, y habrá que darle continuidad. Es decir, es importante conocer lo que existe, lo que se ha llevado a cabo y empezar a hacer justamente este intercambio de conocimiento y experiencias de manera importante y de manera permanente a largo plazo. También resaltar la intervención de Marcos, que me parece extraordinaria en términos de existe mucho conocimiento y prácticas ancestrales, ¿no? Ya nos dio el caso de España, pero estoy convencido que en comunidades rurales, en pueblos indígenas, en Latinoamérica y en el planeta, existen prácticas y corredores, digamos, similares en términos culturales al caso de España, que bien podemos echar a mano. El reto, como ya se ha mencionado una y otra vez, es cómo estos elementos de conectividad ecológica se pueden internalizar en los instrumentos de política pública y hacer sostenibles a largo plazo. De ahí que una de las recomendaciones justamente de los lineamientos de conectividad es el reconocimiento de estos corredores ecológicos, de esta conectividad ecológica, digamos, en la normatividad y legislación correspondiente, un gran paso a dar, que estoy seguro que en México, en los países, hace falta mucho por hacer, ¿no? Sin más, y tratando de ya pasar a esta conversación que queremos tener con los panelistas para tratar de incluir las preguntas que nos han hecho ustedes en el marco de las mismas y también algunas que tenemos estructuradas, me gustaría, por favor, que Lizardo, Claudio y Marcos tengan su cámara prendida y sus micrófonos listos, justamente para discutir y platicar algunas cosas que han salido. Me encantaría empezar contigo, Marcos, en términos del caso español que nos presentaste, ¿no? Personalmente me parece muy interesante la iniciativa, y la primera pregunta que se me viene a la mente es realmente exportable esta iniciativa, esta experiencia que tienes en España? ¿Se puede aplicar en otros países o regiones del mundo? Y aprovecho para hacer, digamos, ahora sí que un clúster de pregunta, acompañado de ¿solamente beneficia a migraciones locales o tiene beneficios a una mayor escala? Entonces, Marc, voy primero contigo para responder dos preguntas en un paquete fiesta, dado el tiempo y la necesidad de meter muchas preguntas de los participantes. Entonces, Marcos, por favor, el micrófono es tuyo. De acuerdo, muchas gracias. Sí, evidentemente yo creo que se puede aplicar. Lo que pasa es que ya sabéis todos, cada región tiene su circunstancia y se ha de estudiar todo. En Europa y en toda la cuenca del Mediterráneo, pues hay muchas vías pecuarias y estoy seguro, incluso, de hecho, se estaba hablando de unir algunas de España y Francia, y estaría bien porque se cortaron en su día por culpa de las guerras. Sería como un comenzar de nuevo, o sea, reconocer que todo esto está en el pasado. Pero sí, podrían estudiar este caso y ver lo que más les interesa. Y también en África y Asia, yo sé que hay muchos problemas con el pastoreo móvil porque hay muchos conflictos y hay pastores que se meten en otras propiedades y a veces las consecuencias son fatales.
Si pueden estudiar este caso, igual les interesa coger algo, pues ya sea de cara al pastoreo móvil o a futuros corredores ecológicos, pues todo es cuestión de cogerlo, estudiarlo, probarlo y si funciona, pues tira millas. Y la segunda pregunta, ¿qué es migración? ¿Benefician a las migraciones locales o las continentales, regionales? A ver, las locales, te lo digo yo que sí. Las vías tienen cientos de kilómetros. No solo son los rebaños y todo, y los técnicos que trabajan en ellas, sino son legiones de voluntarios que las mantienen, que las mejoran. Son también empresas y administraciones que las mantienen y las mejoran. Zonas húmedas, puntos de agua, prohibición de cazar, prohibición de vallar, así que sí, benefician sin duda alguna, demostrado que benefician migraciones locales y regionales, pero también las continentales. Espero que haya respondido a tu pregunta. No, sí, Marco, muchísimas gracias. Y como ya lo mencionamos a todos los participantes de este seminario, vamos a compartirles las ligas y documentos de interés, porque insisto, solamente a través de Conectando Conocimiento podemos avanzar en esta agenda. Ha habido varios comentarios de los participantes en torno a pues, la necesidad de definir indicadores de conectividad, a cómo avanzamos, digamos, en las metas y reportes nacionales, regionales, globales en torno a la agenda. Todos recordaremos que la meta 11 de Aichi en su momento no solamente hablaba de la expansión de áreas protegidas, ¿no? Per se, sino también tenía elementos, digamos, cualitativos muy importantes que, como bien mencionó Claudio, se abordaron, digamos, de manera parcial a nivel planetario, ¿no? Tiene que ver con pues, la necesidad de transitar a un manejo efectivo de estas áreas protegidas o áreas conservadas, es decir, que estén bien administradas, que tengan resultados concretos en conservación. Pero recordarán todos ustedes que la meta también tenía otros dos elementos muy interesantes que el avance, digamos, también fue parcial, que tiene que ver con pues, estas áreas protegidas en sistemas de áreas protegidas interconectados, ¿no? Entre ellas, y además integrados en el paisaje circundante, que son dos elementos fundamentales, ¿no? Y ahí hay un reto impresionante. Edgar del Cernat de Perú nos comenta, ¿no? Esta lógica de, bueno, ¿cómo podemos transitar a tener un indicador de conectividad a nivel nacional o a nivel global? Y Edgar, esa respuesta no está construida ni formulada, pero sin lugar a dudas, vale la pena continuar esta discusión para poder llegar a contribuir al proceso que ya mencionó Claudio, que está en curso, que tiene que ver con el proceso del marco de Global Diversidad post-2020, es decir, las nuevas metas del Convenio sobre Diversidad Biológica, porque el tema de conectividad, sin lugar a dudas, tiene que estar reflejado ahí, ¿no? Lizardo, voy a pasar contigo porque ha habido muchas preguntas en términos técnicos, conceptuales, etcétera. Y también te la voy a hacer en paquete fiesta para que podamos avanzar de manera importante con diferentes inquietudes que han surgido. Y por un lado es en tu experiencia, en tu vasta experiencia, digamos, ya en el territorio de trabajar con especies, de reintroducción de especies a su medio natural, etcétera, ¿cuál es la utilidad de los modelos de conectividad en los procesos de conservación y recuperación de especies en riesgo, por un lado, ¿no? ¿Y qué herramientas nos sugieres, nos puedes compartir al grupo, herramientas científicas que serían de utilidad para fortalecer el diseño de los corredores? Obviamente esto en el marco de tu experiencia, ¿no? Entonces, Lizardo, por favor, paquete fiesta de preguntas con todas estas inquietudes del chat. Adelante, el piso es tuyo, compadre. Muchísimas gracias, Andrew. Bueno, definitivamente la conectividad es un tema crítico cuando se trata de pensar en reintroducir especies en los procesos de recuperación, etcétera. Estamos muy acostumbrados a ver que se sueltan especies, se sueltan ejemplares en algún territorio X, pero bueno, todo esto lleva ciencia detrás, particularmente en los ejercicios donde he trabajado. Ha habido diferentes modelos para evaluar la calidad del hábitat, evaluar, por ejemplo, cuáles son las barreras y dónde están los posibles conectores que tengan estas poblaciones, ¿no? Siempre es difícil, nunca, ningún modelo. Un modelo es una representación de la realidad, pero en realidad no es lo que está sucediendo ni lo que va a suceder cuando tú sueltas un ejemplar. Con algunas especies hemos estado viendo a lo largo de años, por ejemplo, con el caso del lobo mexicano, se pensaba que tenía cierta predisposición a ciertos hábitats.
Finalmente, una vez que se liberan los lobos, se empieza a ver que los lobos se mueven por sistemas a lo mejor muchísimo más detallados. De ahí la importancia que comentaba Claudio, por ejemplo, de la conservación de los ríos o de las cuencas. Muchos de estos ejemplares utilizan esos corredores para moverse de un lugar a otro. Por otro lado, la fauna siempre nos va a enseñar muchísimo más. Se va abriendo camino a lo largo de paisajes transformados. Ese ejemplo de Mark me encanta porque en realidad es extrapolable a cualquier lugar. Todo el planeta está transformado. Necesitamos adaptarnos a esas condiciones para poder diseñar programas más efectivos de conservación. Por otro lado, tenemos ejemplos muy claros de especies como el jaguar, que podemos ver a veces cruzando potreros que están totalmente perturbados, pero que llegan a ciertas áreas donde son las que ellos prefieren, o animales que son mucho más sensibles, como el caso de algunos, como pequeños gatos, el caso de los ocelotes, por ejemplo, que se mueven en zonas mucho más conservadas y que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos esos ejercicios. Ahora, hay otro punto muy importante. Cuando hablamos de especies de grandes desplazamientos, como el caso de las águilas, por ejemplo, los territorios que van a utilizar para la conectividad a veces no son tan importantes. Son más importantes las áreas críticas que van a estar ocupando en ciertos momentos del año y donde tenemos que enfocar esfuerzos de conservación. Sin embargo, ese movimiento que hacen entre grandes regiones, que pueden ser cientos de kilómetros, son muy importantes. Ahora, en la siguiente parte de la pregunta, ¿qué herramientas tenemos para enfocarnos a este tipo de retos? Bueno, por un lado, el monitoreo. Creo que no tenemos otro camino hacia donde hacernos más que estar dándole un seguimiento continuo a los ejemplares. Cuando se hacen liberaciones, tienen que forzosamente tener un sistema de monitoreo efectivo. Ahí están, por ejemplo, los collares, las mochilitas que se colocan, por ejemplo, a diferentes aves, las aves rapaces principalmente, u otras que se mueven grandes distancias. Nos van a dar información importante, ahora sí, de la parte funcional de la conectividad, y eso creo que va mucho hacia las preguntas que surgían en el chat. Es importante dar ese paso a la conectividad funcional, pero necesitamos datos. Otra herramienta importante va a ser el monitoreo con cámaras trampa, saber por dónde se están moviendo los ejemplares, aunque va a tener un nivel de incertidumbre más amplio, ¿no? Y actualizar los diferentes modelos que se van generando en función de los datos que estamos obteniendo. Saber, por ejemplo, las intervenciones que hacemos en el terreno, cuáles son los efectos que tienen en estos llamados de stepping stones o en estas áreas importantes de brincar a un lado, a un parche o a otro. Yo creo que esas son las herramientas, las tres herramientas que deberíamos de enfocarnos más. Monitoreo satelital o a distancia, cámaras trampa, y actualización de modelos en función de las intervenciones que estamos realizando en el terreno. Muchísimas gracias, Lizardo. Recordarle a todos los participantes el día de hoy que es imposible por cuestiones de tiempo poder responder y abundar en todas las preguntas, pero me voy a permitir, digamos, tomar el elemento que ha salido una y otra vez en términos de, ahora sí que los bichos, los animales, las poblaciones no son la bronca, ¿no? ¿Cuál es el rol, nuestro rol, ¿no? En justamente impedir o promover o facilitar la conectividad, la creación de muros fronterizos, no ayuda al tema de la conectividad, ¿no? Entre otras prácticas no necesariamente deseadas. Entonces, tomando esta inquietud del colectivo que yo personalmente comparto de manera importante, digamos, el elemento humano, ¿no? Claudio, pasamos contigo para aventarte dos preguntas que me encantaría conversar contigo. La primera, tratar de abordar este elemento humano, ¿no? Es decir, cuando hablamos de conectividad, ¿no? La primera idea que se nos viene a la cabeza son los corredores ecológicos terrestres, ¿no? Cuando presentabas el caso de Brasil, el caso de Amazonía, ¿no? Nos ocurre que pues es un bosque imponente, biodiverso, fenomenal, amplísimo, y a veces nos olvidamos que la Amazonía tiene gente, ¿no? Tiene gente viviendo en ciudades, en pueblos indígenas, en comunidades aisladas de manera voluntaria, comunidades tradicionales, entre otros, ¿no? Propiedad privada, lo que se nos puede ocurrir está ahí, ¿no? Y que es también una de las cuencas, pues, quizá la cuenca más importante hidrográfica a nivel mundial, ¿no?
En tu experiencia y con esta inquietud, digamos, del elemento humano, ¿cuál es el rol de los pueblos y comunidades tradicionales en la conectividad? ¿Y por qué pensar en la conectividad también, que me gustó mucho tu abordaje, la conectividad también dentro de los ríos? Entonces, si quieres, pasamos con esta pregunta, después regresamos conmigo y te formulo la siguiente pregunta para no perder a nuestros participantes y su interés. Entonces, Claudio, por favor. Muchas gracias, Andrew. De hecho, pues hay una discusión importante en los medios científicos de cuál ha sido el rol de los pueblos humanos en la conformación de la distribución de especies de la Amazonía que vemos hoy día. Eso hablando de milenios, ¿no? Pero cuando vemos en realidad la posibilidad de las áreas protegidas por esos pueblos tradicionales, ya sea los originales o los que utilizan los bosques o los ríos de manera sostenible, es de ahí que vemos esa posibilidad de la conectividad entre las áreas naturales protegidas, mayormente aquellas definidas por el Estado. Es más importante aún todavía cuando pensamos en los ríos, porque de alguna manera esas comunidades tradicionales, indígenas y otras, utilizan los distintos ecosistemas de manera complementaria. Entonces, es muy común que cuando posible, porque en muchos casos han sido expulsas de sus tierras por la colonización europea, pero cuando posible buscan vivir cerca de los ríos, de manera que utilizan lo que pues llamamos varcias, que son las planicies de inundación, utilizan los ríos y también la selva más amplia que llamamos de tierra firme. Y esa complementariedad hace que esa gente tenga una prioridad para vivir cerca de los ríos. Entonces, el uso sostenible de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales en la pesca, en la colecta de castaña, lo que llamamos acá el extractivismo tradicional, el manejo de peces, de pescado en los lagos de inundación, es lo que permite esa conectividad por medio de los ríos. O sea, la Amazonía no es solo un bosque, es una cuenca importantísima. Y esta relación es muy importante. Y sin ellos, sin los territorios formalmente establecidos, sin el uso sostenible de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, no hay cómo tener una conectividad que pueda seguir los ríos. A veces logramos grandes corredores en lo que llamamos tierra firme, en la selva más imponente, pero cuando queremos pensar en los grandes ríos y en particular cuando pensamos como un indicador, no solo fijarse en esa especie, pero las especies migradoras de peces, vemos que eso es indispensable. Entonces, áreas naturales protegidas y áreas conservadas y áreas comunitarias, de hecho, con uso sostenible de los ríos, de los ecosistemas cercanos a los ríos, es fundamental para mantener la Amazonía funcional de manera ecológica y con los servicios de clima, de biodiversidad que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Tú tocas, creo que, un elemento y una inquietud que al menos yo comparto a título personal, que es ver la película, ver el rompecabezas en todos sus sentidos y en todos sus elementos, desde elementos de protección, restauración, uso y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, y cómo todos estos deben integrar de manera transversal, obviamente, los elementos de conectividad ecológica. Eso sin lugar a dudas es un gran reto. Y retomar de tus palabras y de Marcos y de varios participantes la necesidad de ver estas áreas de oportunidad en donde ya procesos culturales, sociales, económicos promueven ya de por sí la conectividad. Habrá que retomarlos y llevarlos a práctica. En las preguntas, en el chat, hemos visto ya varias inquietudes en términos de pues, la necesidad de políticas públicas, del marco normativo, de indicadores a diferentes escalas, etc. Como es bien conocido por todos los participantes, este año, COVID mediante, como decimos tradicionalmente en el último año, se va a llevar obviamente la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, la COP15 en China,
y se discutirá, como ya mencionamos, pues las nuevas metas globales, discusión fuerte sobre los indicadores para las mismas. En tu experiencia, Claudio, y regreso contigo justamente para discutir esto, en tu experiencia regional como jefe de parques de Brasil en su momento, etcétera, ¿cuál es la importancia de la conectividad en este nuevo acuerdo por la naturaleza y por la gente a nivel global? ¿Qué podemos esperar de la región de Latinoamérica y el Caribe en este sentido? Y siempre está la pregunta, y creo que Lucía Ruiz de México la pone sobre la mesa, es, bueno, ¿hay alguna idea, sugerencias de indicadores de conectividad para el nuevo marco global? Entonces, Claudio, ¿qué perspectivas, qué nos espera esto y cuál es tu esperanza en términos de conectividad en el marco global? Entonces, regreso contigo rapidísimo y después, si Marcos y Lizardo quieren mencionar algo, con gusto avísenme para darles la palabra, y si no, continuamos a la última sección de este conversatorio. Entonces, Claudio, contigo, por favor. Muchísimas gracias, Andrew. Pues habría que hablar mucho más, pero con respecto al tiempo, yo creo que uno es que sigamos con un esfuerzo de nuestra región de manera muy importante, no solo cada país, sino integrados. Y creo que la idea fue presentar que tenemos muchos esfuerzos y procesos para que esta región, que es la región de mayor biodiversidad y también una de las mayores áreas de protegidas, de cobertura que tenemos, siga en procesos de liderazgo a nivel global, pero necesitamos acuerdos entre países, sociedad civil y comunidades tradicionales y privadas, por lo menos. La expectativa que yo tengo es que podamos tener un acuerdo más ambicioso, pero otra vez no podemos volver al equívoco que hemos hecho ahora, que es mirar mucho más a la conectividad como extra, como después. O sea, miramos el porcentaje de cobertura y después, bueno, si está conectada mejor, pero si no está, logramos por lo menos la cobertura. No es así la meta, y así tiene que ser la nueva meta. La meta no habla de un 17% de protección terrestre, sino un 17% de áreas bien conectadas, representativas, con manejo equitativo. O sea, el 17% solamente no es suficiente. La conectividad es cada vez más importante por el tema de los cambios climáticos y ahora por la pandemia. Por eso que yo hablo que de un lado es la biodiversidad y las migraciones que ya han mencionado otros colegas que vamos a tener por los cambios climáticos. Entonces, la adaptación en el manejo mismo de las áreas protegidas y de la conservación de la biodiversidad nos obliga a tener la mirada a la conectividad para permitir los flujos que van a acontecer por los cambios climáticos. Pero el otro lado es la salud y el bienestar de la gente. Y en ese sentido hay que pensar en la conectividad también a través de los medios urbanos, porque las áreas protegidas, además de proteger la biodiversidad, también brindan servicios a la sociedad como ese de la protección de las cuencas para proteger las ciudades de las lluvias muy fuertes, o la cuestión de promoción de conectividad en los ríos, en los medios urbanos, para tener, por ejemplo, espacios de lazer, de recreo, de buenas actividades. Yo espero y veo que la conectividad va a estar en la decisión en la próxima COP de biodiversidad, pero tenemos que desarrollar mejores indicadores para, por ejemplo, la conectividad marina o industria acuícola y también para la integración con los medios urbanos y agrícolas. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Y yo aprovecho tu intervención para hacer una invitación a todos los participantes de manera, hay que transitar al mundo proactivo. Y en ese sentido, pues también hacerles una invitación para que contacten a sus delegaciones y negociadores en este siguiente proceso hacia las nuevas metas e indicadores del Convenio sobre Diversidad Biológica y les recuerden de manera atenta e insistente la importancia del tema de conectividad en las nuevas metas y en los indicadores. Creemos que una voz activa de todos esos actores que hoy nos reunimos el día de hoy es fundamental. Estamos llegando ya al término y la verdad es que estamos ya sobre casi prácticamente la hora y voy a hacer la última ronda de fuego antes de pasar a agradecimientos y cierre de este extraordinario evento. Entonces, realmente en un minuto, en 2 minutos máximo,
por favor, Lizardo, Marcos, Claudio, les voy a dar la palabra para que nos den un mensaje final, una principal recomendación el día de hoy para catalizar y acelerar los trabajos en materia de conectividad ecológica a todos los participantes. Entonces, por favor, voy contigo, Marcos. ¿Cuál es tu principal recomendación a los participantes el día de hoy? A ver, la ciencia está ahí. Ha demostrado, cada vez hay más artículos sobre el tema de la conectividad ecológica y ahora está visto que es una necesidad, nos lo tenemos que creer. Y yo ya me conocéis todos, trabajo mucho con la gente, con la población local y sé lo que hay. Y es fundamental que ellos se impliquen en esto y para esto hay que llegar hasta la población local. Llevarles el conocimiento, informarles y sobre todo apelar a sus sentimientos. Y para esto, pues, ¿qué queréis que os diga? El mundo ha conocido líderes de todas las condiciones, así que no, todos los que estén aquí, quien se anime, adelante. La población local para mí es fundamental y la ciencia también. Hay que unirlos y para eso se necesita gente especial. Si quien se atreva, ánimo. Pues muchísimas gracias, Marcos. Tocas creo que un elemento fundamental, la conectividad también tiene que empezar en ese sentido. Entonces, Lizardo, por favor, paso contigo. Muchas gracias, Andrew. Bueno, definitivamente creo que uno de los aspectos más importantes es consolidar el tema de la conectividad dentro de las políticas públicas a nivel de los países, pero también a nivel global dentro de todas las convenciones que sean posibles. Sin lugar a dudas, yo creo que si no le damos todo ese reconocimiento y empujamos en conjunto como sociedad, organizaciones civiles, científicos, agencias de cooperación, que lo tenemos y que lo hemos discutido por mucho tiempo, entonces estamos perdiendo una batalla importante contra el cambio climático, contra la pérdida de biodiversidad, etcétera. Por otro lado, yo creo que Marc mencionaba algo muy importante, trabajar con la gente. En ese sentido, los pobladores locales son críticos para mantener la conectividad. Es su tierra, dependemos todos de los servicios ecosistémicos que nos está dando y creo que podemos impulsar y transitar hacia mejores prácticas en términos generales que beneficien a la biodiversidad. Y en este sentido, sí necesitamos integrar esas consideraciones de la biodiversidad en los procesos productivos. Necesitamos tener aquí sentados en estos foros a los ministerios de Agricultura, de Ganadería, que se den cuenta la importancia que es mantener esta matriz con áreas conservadas, con corredores dentro de todos los paisajes productivos, y mientras no tengamos esa participación de los sectores productivos va a ser muy complicado. Finalmente, yo cierro, la naturaleza es muy, muy resiliente, con muy poquito que le demos va a responder y estoy seguro que así lo hará. La ciencia nos ha demostrado que lo puede realizar, que la naturaleza se recupera rápidamente cuando así nos lo proponemos, cuando la dejamos de machetear. Entonces yo creería que esos tres elementos son los más importantes para transitar a este asunto de la conectividad funcional. Muchísimas gracias. Ricardo. Finalmente, Claudio, paso contigo esta ronda de fuego. Última pregunta, 1 o 2 minutos máximo. ¿Qué recomendaciones le das a los participantes para transitar en esta agenda de conectividad ecológica? Por favor. Muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes en estos tiempos acá hablando y pensando. Y hay muchas cosas que hay que considerar del chat, de las preguntas y que llevamos con nosotros. Yo diría, pues, como mencionó Andrew, es fundamental que tengamos conectividad y yo diría también la equidad y la gestión eficaz fuertes en una meta clara, específica de áreas protegidas, como tuvimos la meta Aichi 11. Entonces necesitamos algo similar, solo que más ambicioso en términos de la cobertura, pero mantener los criterios que me parece son buenos en la decisión en la próxima COP, la COP15 de biodiversidad en octubre. Y necesitamos hacerlo porque eso influencia a nuestros países, nuestros gobiernos, la sociedad a hacerlo mejor. Y ahí buscamos cumplir con esas metas. Pero no hay que estar solo dependiente de eso. Y ahí yo diría es fundamental que actuemos no solo en políticas públicas a nivel nacional, pero con los gobiernos subnacionales. Acá en Brasil, yo acabo de salir
que un evento sobre gobernanza ambiental, hablando de gobiernos que acá llamamos de estados, como Estados Unidos. Brasil es un país federado, y también los municipios, los gobiernos locales son fundamentales. El segundo punto para mí es participación, involucramiento, respeto, interacción con la sociedad. Si necesitamos eso cada vez más para que la sociedad apoye las áreas naturales protegidas mismas, las censo estricto, aquellas que son reconocidas de manera más formal, específica, para que tengamos el apoyo necesario de la sociedad, necesitamos mucho más para las otras áreas, los otros mecanismos que probablemente van a estar en la decisión este año en octubre, lo que llamamos OMEX o áreas conservadas, porque esos son otros actores sociales, como de turismo, de ganadería, de manejo de pesca, militares, etcétera, que necesitamos traerlos para la conservación. Y cuando hablamos en conectividad, que es absolutamente fundamental, hay que pasar por las áreas, las tierras, los territorios de otra gente que no son áreas protegidas. Entonces hay que involucrar aún más, en este caso, con uso sostenible, con reglas, pero mucho más con diálogos e incentivos para que el uso sostenible de las áreas que permiten la conectividad sea lograda sin expropiar esas tierras, sin dejar de respetar y involucrar y hacer la democracia con esta gente. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. Muchísimas gracias, Claudio. Pues, estimados participantes, colegas, amigos, amigas, ya estamos llegando al final de este seminario. Esperamos de todo corazón que haya sido de utilidad para todos ustedes. Agradecemos, obviamente, el liderazgo de Kathy McKinnon, que es la presidenta de la Comisión de Áreas Protegidas de la UICN, a Ovinda Trevor Sandwith, el director global de Áreas Protegidas de la UICN, a Craig como editor de las series de las mejores prácticas de la comisión, a Dave Harmon para el diseño de edición de los lineamientos. Sobra mencionar a los coordinadores de la publicación, a Aaron Lahr, a Gabriel, que nos acompaña el día de hoy, a Grace, a Abigail, obviamente a mi estimadísimo Gary Tabor, líder en materia de conectividad, a todos los autores principales, a todos los casos de estudio, a los más de 150 revisores para estos lineamientos, nuestro más amplio agradecimiento y reconocimiento. Sobra mencionar a las fundaciones que hicieron posible este trabajo, como la Fundación Leonardo DiCaprio, Gordon y Betty Moore, obviamente al Global Wildlife Conservation, a IFAO, ahora sí que a Nueva York, el Fondo de Comunidad, etcétera. A todos ellos, a la Comisión Mundial, muchas gracias por este gran esfuerzo. La siguiente, Ale, por favor. Estamos llegando al final y nada más quiero resaltarles uno, que les vamos a hacer llegar lo que bien mencionamos como el paquete fiesta, con todo el webinar grabado, las ligas a las publicaciones, varias ligas que ustedes pusieron sobre el chat para que también tengan esta oportunidad de interactuar entre ustedes, como conectando experiencias, las ligas a los autores principales de los lineamientos para que entren en contacto si tienen dudas ustedes, obviamente la liga y el contacto para ser parte de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y también al grupo especialista de conectividad. Estamos convencidos que ya varios de ustedes forman parte de la misma, pero también hay otros más que podrían sumar a esta gran iniciativa. Ahí está la liga, los lineamientos en línea. Entonces, todo este paquete de fiesta se los haremos llegar a todos ustedes. Para mí ha sido un honor poder acompañarlos en este proceso. Quiero agradecer a Claudio, Marcos, Lizardo, Alejandra por su tiempo y disposición para llevar a cabo este seminario en línea. A todos los participantes, nuestro más amplio reconocimiento y agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Sabemos que es una agenda fundamental, es una agenda que debe integrarse a todas las políticas y no verse por separado. Hay que hablar de la integración de la conectividad en todos los sectores, como bien lo mencionaba Lizardo, eso es muy importante, y tengamos la esperanza que en el proceso del marco global posterior al 2020, el tema de conectividad se resalte en su debida dimensión y nos permita, como bien mencionó Claudio, continuar con esta agenda a lo largo del tiempo. Sin más, muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Ha sido un honor. Que tengan buena salud. Fuerza Colombia, Fuerza Tláhuac. Hasta luego.